Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Espacio de investigación feminista. Somos mujeres luchadoras diversas que hoy, en estos duros tiempos de pandemia, pensamos juntas desde la Universidad Autónoma de Puebla. Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada. Bueno, pues buenos días a todas quienes nos escuchan, todas, todos. Les damos la bienvenida a este espacio de investigación feminista. Estamos muy contentas hoy con 3 invitadas desde Bolivia y por parte del espacio de investigación feminista las acompañamos desde México, desde Oaxaca y Querétaro. Tenemos el día de hoy a la colectiva Aquelarre Subversiva, que están, como decíamos, en Bolivia. Entonces, pues nada, nos da mucho gusto saludar a Clau, a Lu y a Eliana. Bienvenidas, chicas. Y bueno, para comenzar esta breve charla, voy a permitirme leer la semblanza precisamente de la Aquelarre Subversiva, escrita en palabras de ustedes mismas. Nuestra Aquelarre Subversiva es un espacio colectivo de diálogo, de encuentro, de lucha frente a las políticas de muerte y violencia promovidas por las estructuras patriarcales, capitalistas, racistas y heteronormativas en las que vivimos. Nos autoconvocamos desde el anarcofeminismo y el feminismo autónomo. Nos construimos desde la diversidad, la autogestión, la autodeterminación, la autodefensa, la autocrítica para recomponernos, reinventarnos y reivindicarnos en libertad. Pensamos y hablamos desde nosotras mismas, no representamos a nadie y construimos alianza con otras compañeras en los pisos comunes que nos da la convivencia y la realidad. Invocamos al fuego de la memoria para aprender y desaprender aquello que la colonia y la historia masculina nos ha intentado imponer. Desde la calle, la micropolítica, el arte, la voz propia, la denuncia, nos unimos a la lucha global desde abajo por la vida y la libertad, hasta que arda el patriarcado y sus representantes, ni amo, ni Dios, ni Estado, ni marido. Bienvenidas nuevamente, chicas. Bueno, un poco a manera de escucharlas, de abrir este diálogo, platíquenos cómo se ha vivido desde su geografía, desde sus luchas concretas, a un año del masivo y global 8M 2020 y a casi un año de confinamiento y de condiciones pues de pandemia, de crisis de salud. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen del movimiento feminista desde el lugar y la geografía que habitan? Bueno, queridas hermanas, primero les queremos mandar un gran saludo desde la Aquelarre Subversiva, a ustedes y a todo el grupo de investigación, y espero pues que estos diálogos, estas charlas, sean pues para que nos vayamos nutriendo unas a otras en nuestro caminar conjunto a pesar de la distancia dentro de la lucha de las mujeres y el feminismo, ¿no? Entonces, con las compañeras, ayer conversábamos brevemente y un poco sobre lo que planteas. Y creo que para nosotras es importante decir que desde aquí en Bolivia, las mujeres al 8M llegamos en una situación de crisis, ¿no? Entonces, para nosotros es importante poder compartir esto, que las mujeres y las distintas colectivas, el 8 de marzo del 2020, entramos a la marcha, pero desde empujadas y también marchando y viviendo una crisis política muy compleja en la cual se caracteriza por la intensa polarización que ha surgido a través de una izquierda, diremos, progresista, tradicional, sin autocrítica, que es una izquierda netamente discursiva y que su práctica es neoliberal, y una derecha totalmente conservadora, oligarca y fascista, que han puesto al país en una peligrosa polarización
que nos ha generado un conflicto político muy serio y violento, ¿no? Entonces, esta polarización creo que ha sido caracterizada porque se notaba claramente la colonialidad del poder y del patriarcado en el gobierno, gobierne quien gobierne, ¿no? Entonces, hemos entrado, iremos un 8 de marzo, en esta crisis muy profunda, ¿no? Entonces, en la cual se vive un escenario de militarización, se vive un escenario de persecución, se vive un escenario pastizoide, pero muy brutal, donde abiertamente políticos, representantes, etcétera, que se declaran, hacen declaraciones homofóbicas, racistas, clasistas. Entonces, existe, diremos, un escenario muy violento, en el cual no solamente es discursivo, sino también es el choque entre los diferentes grupos violentamente, ¿no? Entonces, creo que también en Cochabamba hemos vivido, nosotras somos de Cochabamba y nos venimos desde la clase subversiva de Cochabamba. Este escenario se complejiza, ¿no? Porque se instauran, digamos, grupos armados, además de haber estado militarizado el país, se instalan grupos armados parapoliciales, paramilitares, de jóvenes que se llaman Resistencia Juvenil Cochala, que son hombres y mujeres que abiertamente, con sus discursos racistas y homofóbicos, imponen la violencia con más de 300 motos caminando por las calles, con palos, con armas, etcétera, buscando indios y buscando cholas y buscando a toda persona que no representa, diremos, su idea, diremos, de blanco, ¿no ve? Entonces, se ha impuesto un escenario de guerra, ¿no? Un escenario de guerra en la cual las mujeres hemos vivido una amenaza armada y también hemos vivido una amenaza de violación constante a las mujeres que estábamos denunciando esto. Entonces, como brevemente diciendo este escenario en la cual nos encontrábamos en Bolivia y en Cochabamba, creo que desde el feminismo vemos que existió una repatriarcalización, que se ha profundizado una repatriarcalización en la cual la figura del macho se estaba imponiendo, ¿no? Una figura del macho, por un lado del macho caudillo, como que del Evo que tuvo que renunciar e irse, cuando sabemos que también tiene mucha responsabilidad en todo lo que se ha vivido en Bolivia, y, y la figura de los machos salvadores, que son estos Camachos, Mesas, etcétera, los machos salvadores, violentos, homofóbicos, religiosos, conservadores, y etcétera, ¿no? Entonces se instaura esta figura del macho en la polarización a cuál tenías que ir a defender, ¿no? Entonces nosotros desde el feminismo pues, decimos a nadie. Entonces, para el feminismo autónomo, para el feminismo, diremos, desde la que nosotras hemos construido durante todos estos años, ha sido un escenario muy complejo porque el movimiento de mujeres también empieza a ser absorbido por la polarización, a ser obligado a tomar posición porque tenías que ser de aquí o de allá, y entonces de la autonomía decimos no, el universo no es blanco y negro, sino el universo es de diferentes colores, tenemos diferentes construcciones y desde ahí también nos queremos ver, ¿no? Desde también la lucha de las mujeres y de lo que nosotras estamos construyendo y denunciando hace muchos años, ¿no? Entonces, desde el feminismo autónomo ha sido una lucha muy fuerte, muy dura. Nos hemos organizado en diferentes asambleas, en reuniones, en convocadas, en movilizaciones, etcétera, para evidenciar esto y gritar definitivamente la importancia de la autonomía. La autonomía ha sido un espacio muy difícil de defender, un espacio muy socavado, un espacio en el cual se ha cuestionado mucho, en el cual se ha hasta, digo, denigrado, etcétera, porque el ambiente del conflicto y la polarización como te presionaba, diremos, a tener que posicionarte en una cuestión que a nosotras como mujeres y feministas autónomas no nos representa, que es esta polarización patriarcal, una polarización partidista, una polarización que, como dice María Galindo, que representa solamente la machocracia, ¿no? Entonces, como mujeres sí nos hemos organizado y hemos llegado pues así al 8M, ¿no? Hemos llegado así al 8M con la consigna de no tenemos miedo, tenemos fuego. Entonces ha sido una marcha masiva, una marcha, diremos, en la cual se confluía este sentido de no partido, autonomía, no racismo, no sé, paz con justicia y etcétera, ¿no? La denuncia también a la violencia, a los militares, a esta repatriarcalización y etcétera.
Entonces, nuestro sentido desde la aquelarre fue, y yo creo que es la lucha frente a la expropiación de nuestra palabra y de nuestras luchas, ¿no? Entonces, y este escenario se ha vuelto pues desde el 8 de marzo, que ha sido justamente las últimas movilizaciones del 2020 grandes antes de la cuarentena, ha sido diremos, en la cual nos hemos empezado a vivir esta también reconfiguración del Estado, en el cual Áñez sube a la presidencia y se reconfigura un feminismo blanco, un feminismo de los derechos, en la cual, si hay una mujer de presidenta, todos deben estar felices, pero una mujer totalmente instrumentalizada, una mujer muy ignorante, una mujer muy patriarcal, pero que realmente confunde la lucha que las mujeres hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y eso ha sido muy peligroso, eso es desgastante también para los diferentes colectivos, que creo que ha sido el desafío de tener que profundizar y también ir radicalizando y diferenciando, digamos, las prácticas y los discursos de esto, ¿no? Entonces, creo que la lucha feminista, autónoma, autogestiva ha sido muy dura. Hemos tenido que defendernos en muchos momentos de este despojo que se ha querido hacer. Entonces, desde el feminismo autónomo, nosotras hemos dicho, pues, no a la guerra, no, no a esta guerra, de esta polarización entre machos, en la pelea de gallos que se estaban peleando la silla del poder, ¿no? La silla del poder en la cual las lógicas son las mismas, ¿no ves? Son las mismas, estamos viviendo ahorita una lógica igual de continuidad de hace años, de la continuidad del anterior año, etcétera, estamos viviendo las mismas lógicas. Entonces, nosotras hemos salido, ¿no? Con esto de no a la guerra, nos hemos salido de esto, ¿no? Entonces, este escenario después del 8 de marzo se ha juntado con la pandemia, ¿no? Entonces es como decíamos con las compañeras, las bolivianas y al final los bolivianos por definirnos en el lugar que estamos, solamente en ese sentido, hemos vivido como de shock en shock, decimos, ¿no? De shock en shock porque después de este complejo escenario político viene la pandemia y la pandemia ayuda a profundizar la complejidad del escenario político, a profundizar mayor polarización, mayor racismo, mayor enfrentamientos y etcétera, porque con la pandemia se da continuidad a estas políticas, ¿no? Entonces creo que la pandemia también nos evidencia a todas las que estamos viviendo esto en el mundo y en los diferentes países, que tiene un discurso plenamente capitalista, ¿no? Un discurso en el cual los lenguajes y sus medidas son del individualismo, de la ruptura de la comunidad, del sálvese quien pueda, de esa imposición, diremos, de unas miradas distintas, por ejemplo, cuando hablan del distanciamiento social, de los infectados, etcétera, se nos está ideologizando de una manera. Y entonces es realmente peligroso para nosotras porque nuestro sentido también desde el feminismo es comunitario. Entonces creemos que en toda esa, como decir, una pequeña evaluación, digamos, de lo que estamos viviendo, que es una situación muy grave, creo que es lo marginal, creo que son las mujeres quienes hemos empezado a romper el miedo de esta imposición patriarcal, de esta imposición capitalista y del miedo frente a la enfermedad, desde, diremos, lo que es la misma lucha por la vida, con la reproducción de la vida, ¿no? Pero de la reproducción de la vida en sentidos comunitarios, ¿no? O sea, romper, diremos, el sentido individual que nos quiere imponer el discurso de la pandemia o la misma crisis política de la polarización que nos pone al enemigo como el otro. Entonces creo que el feminismo en este momento, diremos, en diferentes lugares, el que no se ha desesperado, sino más bien ha empezado a romper el miedo y ha continuado y profundizando las reflexiones, las luchas, y ha propuesto, diremos, el apañamiento en esos momentos de disociación, sino más bien el apañamiento en los momentos para hacer una lucha de apoyo mutuo, de lucha conjunta y, diremos, de romper, digamos, lo que se nos está queriendo imponer. Para pasar la palabra a otro de mis compañeros, lo que quería decir que también este escenario ha sido muy complejo para todas nosotras que estamos dentro del movimiento feminista, porque también el movimiento feminista ha sido absorbido por la polarización, ¿no? Ha sido totalmente absorbido, y estamos hablando no de un solo movimiento, sino de diferentes colectivas que, diremos,
activan desde diferentes lugares, entonces se han posicionado, ¿no? Entonces eso nos ha parecido muy grave porque el partido, el Estado aprovecha como siempre el discurso de las mujeres, la lucha de las mujeres para apropiarse y hacerse fuerza y nuevamente posicionarse en el poder. Entonces eso creo que ha sido algo que todavía seguimos conversando, discutiendo, dialogando, reflexionando, porque como decíamos en un ejemplo, en algo que en el feminismo se nos debería unir, como es la denuncia de Evo Morales en sus casos de abuso a menores y que hay muchas denuncias que ya se tienen, es un caso que al feminismo más bien ha separado en vez de unirlo, y eso nos parece algo terrible, ¿no? Entonces creemos que eso también ha sido producto de esta polarización, pero nosotros seguimos, diremos, en esta firmeza de la autonomía, que creo que es el camino, diremos, también por la lucha por una vida de diferente manera. Pues sí, no sé si, bueno, yo creo que la Elia ha dado como todo un marco general de contexto de lo que más o menos hemos pensado que y dónde nos colocan, digamos, a las organizaciones de mujeres, ¿no? Estas crisis, con varias compañeras, en diálogo con algunas compañeras, por ejemplo, en México y en La Paz, habíamos comenzado a profundizar la idea justo de la guerra, ¿no? De la guerra patriarcal, cuando en el 2019 comienza esta crisis política, ¿no? Que menciona Eliana, ¿no? Que evidentemente a Bolivia, ¿no? Nos coloca en un lugar muy complicado. Luego se casa bastante bien con la crisis sanitaria. Quiero decir, pensando justo que en esta especie de continuidad o hablamos también de traslapamiento de las crisis, varias de las cosas que ha mencionado Eliana en relación a un espacio a una profundización más bien de todas las dimensiones patriarcales, coloniales y capitalistas. Nosotras estamos tratando como organizaciones, sobre todo en Cochabamba, donde vivimos específicamente tipos de violencias como, ¿no? de guerra, ¿no? En esta polarización, y pues tratamos de politizar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que sentimos varios como sentidos de despolitización y varios como complejos de violencia, al mismo tiempo nosotras empezamos a pensar y decir como en diálogo con otras compañeras, ¿no? Y con compañeras que convocan además a que no nos quedemos calladas, a retomar la palabra. Entonces, yo sí siento que en todo este tiempo, antes del 8M, lo que hemos hecho es disputarnos el sentido de lo público, ¿no? Porque lo público estaba tomado absolutamente, la palabra, la forma como se estaba construyendo incluso la historia, etcétera, por los varones y por los varones dominantes, ¿no? Entonces, en medio de esta polarización tan compleja. Entonces, ahí yo solo quisiera como resaltar dos claves que estábamos trabajando muy fuertemente y que lo hemos hecho a través de romper el silencio, recuperar la capacidad del encuentro entre nosotras, justo para romper el miedo. Una de ellas ha sido, ¿no? La clave que es desarmar la guerra, esta guerra patriarcal, con las múltiples complejidades que tiene. Y por otro lado, le hemos trabajado la clave de autodefensa, ¿no? La autodefensa en un sentido muy amplio, no solamente con la dimensión del cuidado físico, ¿no? Sino con el cuidado de la vida. Y pues ahí creo que ha sido como muy interesante cómo hemos empezado a construir como estrategias que nos han servido después de herramientas de contención cuando se nos presenta pues la crisis sanitaria, ¿no? Pues yo quería solo apuntar eso porque luego ya podríamos seguir contando mejor cómo también todo este escenario nos precariza bastante, ¿no? En varios sentidos. Sin embargo, también vamos generando posibilidades de luchar, ¿no? Tratando, como ayer conversábamos bastante y Lucía insistía, tratando de sobre todo de sostener el vínculo entre nosotras, que eso fue muy, muy importante, ¿no? Bueno, eso yo digo así como para complementar un poco lo que decía Eliana. No sé si la Lu quiere decir algo. Pues bueno, tomando en cuenta el escenario tan complejo en el cual se encuentran ahorita en Bolivia,
y justo ante la trenza entre patriarcado, capitalismo, violencia de Estado que están ustedes librando también continuamente, justo la siguiente pregunta se relaciona a esto, ¿no? En este contexto donde la pandemia está presente, pero luego también la violencia se exacerba de una manera tan extrema y genera polarizaciones, divisiones, tener que tomar a lo mejor una posición clara y en ese sentido el feminismo, el movimiento feminista se fragmenta. Actualmente y en este momento, ¿qué desean hacer que pase? Es decir, desde este proceso feminista antipatriarcal que ustedes están empujando continuamente, ¿hacia dónde han encaminado y hacia dónde quieren encaminar su tiempo y su energía actualmente? Para continuar justo con esta lucha, para continuar tejiendo estas redes, para dar continuidad también a la fuerza política que como mujeres desplegamos. Ok. Bueno, yo voy a dar algunas puntadas sobre esto. Y pues a ver cómo me sale, para ver, después mis compañeras también pueden como plantear lo que están pensando y un poco lo que hemos conversado, ¿no? En realidad es como, tiene que ver como que hemos tratado de reflexionar entre nosotras qué capacidades y qué queríamos preservar en medio de esas múltiples crisis que estamos viviendo desde el 2019, ¿no? Y que se siguen extendiendo y que se siguen como produciendo también y que a veces nos devoran y a veces opacan inclusive los sentidos de lo que queremos hacer. A veces nos hemos sentido como también como muy vulneradas, ¿no? En medio de este proceso, al mismo tiempo de este proceso como que se va desatando, donde se va desatando un escenario de guerra tan fuerte y tan violento, nosotras mismas, se va precarizando también la vida, ¿no? de todas, en varios sentidos. Entonces, lo que hemos como trabajado bastante, y a veces una no se da cuenta lo que va haciendo en la medida que también va como luchando cotidianamente, ¿no? Una de las cosas que ayer discutíamos profundamente era como cómo hemos empezado a sentir también este cambio de la revolución, digamos, del concepto de revolución en un sentido más concreto y práctico, a través de acciones concretas que han ayudado justo a abonar el sentido de autodefensa y del cuidado de la vida para transformar, pues, transformar los términos patriarcales de la revolución o de la transformación, sobre todo como muy acaparada por la izquierda tradicional y los partidos, ¿no? Entonces, creo que nosotras, a través de esa mirada, de hacer una mirada interna y de ver cómo podríamos, primero, sostener entre nosotras y cuidar y transformar y seguir luchando en un escenario muy difícil, donde a veces en los términos de las sobrevivencias, ¿no? se van ahí como apuntando, ¿no? Fuertes. Habíamos pensado pues que no hemos mantenido el vínculo, hemos hecho como reuniones permanentes, por un lado para politizar el miedo, creo que esa es una de las cosas más fuertes, ¿no? que habíamos sentido, ¿no? Empezar a romper el silencio, incluso sintiendo de que el silencio puede ser como a veces espacios como que te resguarda, pero creo que en un escenario tan violento como en el de Cochabamba, para nosotras en disputar lo público a través de retomar la palabra y abrir espacios de diálogo entre nosotras fue como una de las cosas que significaba politizar también las emociones, ¿no? Y asumir que estábamos viviendo no solamente miedo, sino múltiples emociones que nos estaban atravesando, ¿no? Entonces, una de las cosas centrales que como ligamos con esto de la repolitización también de nuestro sentir, ayer mencionaba muy bien Eliana, que era que le hemos trabajado a nuestro sentido personal, hemos hecho una cosa de trabajo personal muy fuerte de nuestras fragilidades, nuestra propia vulnerabilidad,
etcétera, para luego reconectar con lo que estaba pasando con otras, ¿no? En procesos así como más como dialogados de autoconciencia, ¿no? De tratar de comprender qué estaba pasando. Pues en un escenario donde les decimos, la guerra lo nubla todo, lo está tratando de nublar todo, y también hay una disputa muy fuerte, ¿no? de los sentidos. Entonces ahí creo que lo que nosotras hemos trabajado el año pasado, pues en diferentes como momentos, ¿no? No de manera súper permanente, pero sí manteniendo la palabra, ha sido a promover espacios como de procesos de autogestión. Y una de las cosas que pues ayer decíamos era que lo más interesante era como y como es tradición en el aquelarre, de tomar las herramientas que tenemos, ¿no? Y realmente, pues en nuestra colectiva hay mucha creatividad, hay muchas compañeras que son artistas, pues que algunas son maestras, son educadoras, otras pues están algunas en la academia, otras están en trabajos más como más concretos, como con el trabajo con el campo, ¿no? En la agroecología, etcétera. Entonces, a través de nuestros propios saberes hemos organizado, ¿no? Formas como de lucha, y hemos organizado lo que le llamábamos así como trincheras, también pensando en que queremos rescatar los lenguajes que nos servían, ¿no? Para luchar. Y pues, de ahí, por ejemplo, pues esas estrategias, ¿no? Nos han permitido organizar según nuestro tiempo y espacio. No quiero decir que era sumamente así como, ¿no? Como súper planificado, pero hemos sacado, luego que hacemos un recuento de todo lo que hemos hecho el año pasado, pues hemos organizado como conversas muy potentes entre nosotras en esto de la politización de las emociones para darle al trabajo político afectivo, pero al mismo tiempo también hemos organizado cosas concretas, por ejemplo, una trinchera de huertos que funciona, que comparte pues semillas, etcétera, conectando también temas muy importantes como los de la alimentación, la soberanía alimentaria, la capacidad de autogestión, el intercambio, etcétera, 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 ¿no? Con la sostenibilidad. Luego ha habido una trinchera de un manual que ha organizado con saberes y conocimiento en relación, por ejemplo, a cómo recuperar la respiración, o sea, politizando también la capacidad de respirar, ¿no? En un momento en donde, pues, por ejemplo, la COVID te plantea de que vas a perder la vida si todo está conectado con tu sistema respiratorio. Entonces, ahí las compañeras, ¿no? Ahí tenemos compañeras que trabajan, por ejemplo, diseño, otras que trabajan justo todo lo emocional con lo del cuerpo, muy conectado, han hecho un trabajo excelente, que es eso, y ese trabajo se ha ido como difundiendo en diferentes lugares, ¿no? Luego hay otras compañeras que son más como creativas con la comunicación y han generado programas en un espacio que se llama Graves las Agudas, donde han hecho varios podcasts que se han conectado también con varias actividades que hemos ido realizando el año pasado, ¿no? Entonces, nosotras ahí lo que pensamos es, pues, y eso es un ejemplo de algunas de las cositas que hemos hecho, porque luego también, como saben, Bolivia es un país bastante festivo, donde hay muchos usos y costumbres y donde también hay espacio de mucha ritualidad, ¿no? Y queríamos, por ejemplo, nosotras rescatar la capacidad de conectarnos con la ritualidad. Por ejemplo, cuando en México es Muertos, aquí es Todos Santos, donde también nosotras celebramos a los muertos, y nosotras, pues en un momento donde también vemos que en la crisis, los feminicidios, los infanticidios, las violencias domésticas, etcétera, en medio de toda la crisis se van como profundizando, pues ahí empezamos como a reconectar y hemos organizado una acción que se llama Mastaco Feminista, que era colocar una ofrenda a las muertas en la casa de una de nuestras compañeras, ¿no? Que significa todo un proceso, pues, también de trabajo entre nosotras, etcétera, ¿no? Y pues la clave de ese trabajo ha sido como recibir a las muertas para cambiar el sentido de lo doméstico, donde en los espacios, sobre todo los casos que ellas han sido como asesinadas, para que puedan volver a un espacio donde estamos mujeres y las recibimos y se pueden sentir seguras, ¿no? Entonces ha sido cosas así que creo que también disputan. Por un lado hacen un trabajo interno, muy reflexivo entre nosotras, pero al mismo tiempo también disputan otros sentidos de lo público y mantienen la lucha, ¿no? Mucho diálogo. Creo que, pues,
para nosotras esa ha sido parte de la esencia de la lucha antipatriarcal que le estamos dando poco a poco, con mucho trabajo interno, con mucho cuidado también. Eso ha significado también darle muy fuerte, como decía, a los sentidos del trabajo político afectivo, entre nosotras trabajar y poner nuestras propias fragilidades y pues repolitizar sobre todo, ¿no? O varios sentidos. Bueno, creo que son algunas de las cosas más como importantes que estamos viendo. Nosotras seguimos en ese camino, también sabiendo que seguir abriendo el horizonte de reapropiación de nuestra propia capacidad en este escenario, por ejemplo, electoral, devorador, estatal, fuerte, no es fácil, pero creemos que una de las cosas es como recuperar esa capacidad, ¿no? Ayer lo decía, también tenemos que recuperar la capacidad de generar alianzas entre nosotros, intergeneracionales, entre las compañeras, como continuar el trabajo con las compañeras, por ejemplo, de los espacios no urbanos. Eso es algo que estamos haciendo mucho con varias compañeras también, que se ha visto roto en estas crisis, ¿no? O sea, pero bueno, pues hay un ejemplo de un poco de lo que estamos haciendo en esta reapropiación de nuestro horizonte. Muchas gracias, Clau. Y bueno, un poquito para ir también ya encaminándonos a la parte final de las reflexiones. En esta disputa del sentido de lo público y reorganización de las formas de lucha, que precisamente se replantean como decías, una revolución en un sentido concreto y práctico a partir de todas estas estrategias que han generado. ¿Qué retos detectan en estas estrategias de lucha que ustedes están abriendo a partir de las condiciones que la pandemia amplifica? ¿Cuáles son los principales retos y dificultades? No sé si Lu nos quieras platicar un poquito de esto. Sí, buenas a todas, compas, gracias por el espacio y la apertura a la palabra y la escucha. Creo que justamente ahí profundizaría un poco la reflexión, hilando con lo último que lanzaba Clau, respecto a cómo damos continuidad y sostenemos la larga lucha que venimos tejiendo también, ¿no? Y tratando a partir de eso de hilar que la importancia de reconocernos como parte de un entramado mucho más complejo, que ahorita en lo cotidiano le estamos afrontando en este contexto tan difícil, tan duro que nos está tocando vivir, donde el acercamiento, la escucha y la conversa era fundamental para poder entender y darle palabra, ¿no? Entonces, creo que también una de las claves más complejas que nos está tocando enfrentar, por ejemplo, es con el gran resurgimiento de la violencia fascista y el racismo, y develarnos las heridas más profundas de lo colonial como sociedad, digamos, en la que estamos insertas. También es recuperar estos horizontes propios, ¿no? De lucha y de liberación y de emancipación, que también están siendo cooptados, ¿no? O sea, por un lado está la violencia, digamos, en este escenario polarizado fascista, la arremetida reactualizada neoliberal y ese capitalismo que nos está enajenando hasta la vida misma, en todas sus formas. También nuestros, o sea, horizontes de liberación, pues, digamos, que estábamos trabajando de lo colonial, están también están en pugna también, ¿no? Están en despojo y se está utilizando como muchos de nuestros lugares de enunciación y de lucha que hemos vivido estos años hacia una instrumentalización para fines estatales que termina despolitizando y quitándole el potencial subversivo a esto, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes retos que hemos tenido también es recuperar estos horizontes, el hacernos cargo también de que heredamos una larga lucha de resistencia a lo colonial, y cómo también darle una palabra en eso, ¿no? Sentirnos parte de esta herencia, digamos, de esta lucha anticolonial, proponiendo también nuestras propias visiones y horizontes de emancipadores de futuro que queremos. Y eso también ha implicado rupturas, porque nosotras también entendemos al Estado o a la
y al partido como parte de una larga estructura colonial y despojadora de estos horizontes, ¿no? Entonces creo que están en juego también estos horizontes, y toca como repolitizarlos profundamente e entrar en diálogo con ello, ¿no? Y bueno, creo que también esto que decíamos, que el diálogo que estábamos sosteniendo con compañeras que están resistiendo a proyectos extractivistas, por ejemplo, con este momento de distanciamiento obligado, que a la vez nos ha permitido encontrar y fortalecer el vínculo interno entre nosotras, fortalecer la lucha en la afinidad política, también nos reproblematiza cómo continuamos tejiendo esa lucha común, ¿no? Que nos ha unido contra el despojo territorial, contra la profundización de políticas neoliberales, en la colonización de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenemos esos vínculos con otras compañeras que tal vez están más lejos y con las que estábamos empezando a dialogar? Porque también lo que estaba sucediendo en otros territorios le daba otra profundidad a una situación que se había vuelto también a un debate estadocéntrico y hasta urbanocéntrico, ¿no? Entonces, creo que por ahí también irían algunas pautas, ¿no? Aparte de lo complicado que está haciendo sostener la vida misma en lo cotidiano, en la autogestión, desde la voz propia y la autonomía, también cómo recuperamos este horizonte histórico y esta memoria larga, ¿no? En la cual nos celebramos. Gracias, Lu, gracias por tu intervención. Hasta aquí, no sé si alguna quisiera añadir alguna otra reflexión, compartir algo más respecto a su análisis de la realidad. Sí, bueno, yo también quería aportar de que ahora diremos, la incertidumbre es desde donde también todo el anterior año se ha hablado, diremos, ¿no? Y también aquí en Bolivia desde una incertidumbre, no solamente en los términos de la salud, sino una incertidumbre política, incertidumbre económica y etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es también de lo que, desde donde hablamos, pero no como una cuestión de miedo, sino realmente una cuestión de lo que queremos construir, ¿no? De lo que queremos construir, así fuera de esa palabra así que nos quieren poner así, instaurar e imponer, sino más bien desde qué lugar nosotras queremos luchar, desde qué lugar queremos continuar, desde qué lugar queremos compartir y diremos, crear y hacer las alianzas, ¿no? Entonces, justamente yo creo que entre los desafíos que nosotras nos vemos, es que por un lado, nosotras vemos, ¿no?, que ha habido una fractura dentro de las articulaciones por todo lo que comentábamos antes, pero creo que ahorita es importante también a cómo profundizar la vinculación con las otras colectivas, mujeres, etcétera. Y ayer justamente Lucía comentaba, y me parece muy importante, ir fuera de lo nacional. Creo que también todo este año, con toda la comunidad política, hemos estado como bien centradas en esto y queremos construir estos vínculos también afectivos, no solo en nuestro contexto, ¿no? También con las compañeras de otros territorios aquí en Bolivia, pero también de otros territorios a nivel general, con compañeras de otros países, ¿no? Entonces creo que ese es uno de nuestros desafíos, de ir construyendo lo que dice la Gladys, y que nosotros realmente lo tenemos muy en cuenta, ese piso común, ese vínculo con otras compañeras desde otros lugares, ¿no? Creo que también otro de nuestros desafíos ahorita es, con lo que hablábamos, es la autogestión. La autogestión en el sentido, diremos, de que se nos vienen tiempos económicos difíciles, y es por eso que creo que las trincheras de los huertos, de las sostenibilidades económicas, etcétera, son como muy importantes ahora, porque también tienen que ver con toda esta ruptura del sálvese quien pueda capitalista, sino más bien de cómo podemos generar una autogestión que realmente, que a eso le llamamos también nosotros la defensa personal, la subsistencia, el cuidado mutuo,
el poder sostenernos de subsistencia. Para nosotros esa es también la defensa personal acerca, diremos, de todo lo que nos quieren apabullar, ¿no? Entonces es uno de nuestros desafíos en los cuales estamos trabajando. Como decía Claudia, creo que nosotras venimos también trabajando todo este año desde un sentido también micropolítico, que para nosotros es fundamental porque en este último tiempo de pandemia, de crisis política, etcétera, nos da así la alegría, definitivamente, y la fortaleza, diremos, de decir que el trabajo de nuestra lucha larga entre mujeres, como mujeres, desde el feminismo, aprendiendo y desaprendiendo, nos ha pues consolidado el vínculo afectivo, el apoyo mutuo, la alianza, el cuidado mutuo, y creo que esas son las transformaciones micros que pueden aportar, diremos, a lo macro, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido fundamental ese sostenimiento diario, ese sostenimiento, diremos, en el cual sabemos claramente que no estamos solas, ¿no? Así, sabemos que no estamos solas y eso es importante. Entonces, la micropolítica como factor importante de nuestra posición política y de nuestra práctica, pero también creo que tenemos como un desafío también lo que es retomar el debate público. Nos parece muy importante retomar el debate público, ese es un desafío. El último tiempo ha sido como muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque también nos faltan las herramientas, los instrumentos, etcétera, en medios de comunicación totalmente necros, o sea, nosotros decimos la necronoticia, la necroinformación, la necropolítica, porque es lo que estamos viviendo, la necropolítica. Entonces queremos retomar un debate público desde nuestras propias reflexiones. Entonces creo que nuestras claves también son lo comunitario dentro del urbano, pero lo comunitario a través también de la distancia que ha sido posible, porque la comunidad, digamos, no es un solo lugar, sino es lo que se crea, y en profundo proceso siempre de aprendizaje, ¿no? Entonces creo que tenemos varios desafíos, pero creo que para mí, personalmente, es el feminismo, diría, las mujeres que hemos sostenido todo este tiempo, desde la pandemia, desde los trabajos reproductivos a los que también las mujeres están metidas, somos las que estamos viviendo la mayor autoexplotación y la sobreexplotación de la pandemia, en cuanto tienes que ya hacer 3, 4, 5 tareas desde que estás en la casa, trabajar de profesora, trabajar en la cocina, estar trabajando para tu fuente laboral, etcétera. O sea, realmente todo eso nos está poniendo en un debate, pero también en una lucha muy fuerte, y creo que eso es súper importante, porque creo que el feminismo de verdad es que no se rinde y no se va a rendir, sino más bien siempre regenera, siempre se repolitiza, y por eso el feminismo es algo tan, tan alucinante, y por eso tenemos la convicción de la autonomía, porque justamente todo lo que son las otras ideologías están tan estancadas, están tan ciegas, que no se quieren mirar a sí mismas, que ya su ideología ya no dice nada, ya no responde a lo que se está planteando. Nuestros discursos están muy fuera de lo que se está planteando, y por eso creo que el feminismo cada vez arde y se hace fuego, y por eso hay que seguir nomás atizando, compañeras. Pues bueno, compañeras, muchas gracias por todo lo que han compartido, por todos los análisis que también nos ayudan y nos nutren, no nada más justo nos damos cuenta que hay problemáticas que cruzan diferentes espacios geográficos, ¿no? Lo que señalaban respecto al escenario de guerra y la repatriarcalización es algo común que estamos compartiendo, no nada más desde Bolivia, sino también en México y seguramente en muchos otros lugares de la tierra. Rescato justamente a partir del diálogo y de esta entrevista que tuvimos, cómo actualmente disputar el sentido de lo público y recuperar y reconocerse también como parte de un entramado comunitario es fundamental para, primero, posibilitar la reproducción de nuestra vida y luego ser fuerza colectiva como mujeres y continuar empujando aquellos procesos que ya traíamos desarrollando, pero que de pronto hay un quiebre con la pandemia que nos frena. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de reconfigurar esos procesos organizativos y empujarlos en un futuro. También considero importante
retomar justamente el tema de cómo vamos transformando la revolución a partir de abandonar aquellas raíces patriarcales y aquellas herencias también coloniales que traía desde hace muchos años, y a partir de ahí cómo podemos centrarnos en politizar no nada más el miedo, sino todas las emociones, y a partir de ahí también invitar a romper con este silencio, con este cercamiento, con los límites impuestos, priorizando cada día el cuidado mutuo y la reproducción de la vida colectiva, ¿no? A partir justo de la defensa de los bienes comunes, pero también de los bienes concretos y los recursos concretos que cada una y en colectivo vamos generando y damos continuidad en función de eso con la posibilidad de la vida colectiva. Clau, Lucía, Eliana, muchas gracias por estar con nosotras hoy, por dedicarnos parte de su tiempo, de su energía y compartirnos sus miradas, sus percepciones y sus análisis de su realidad concreta. Les agradecemos su disposición y pues bueno, a nombre del Espacio de Investigación Feminista, esperamos que posteriormente también estos diálogos puedan nutrir a muchas mujeres en el mundo. Gracias por compartir. Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo, un beso, un saludo a todas.